Bueno, Padre, gracias por estar nuevamente con nosotros. Acá Saludos. la Mucho gente gusto. que nos acompaña también. Quieren que usted nos clarifique un poco. Sabemos que Dios es nuestro Padre, Él perdona nuestros pecados cuando uno sinceramente está arrepentido o cuando Él lo dispone. Pero, ¿por qué un hombre tenga, como por ejemplo el sacerdote, la posibilidad de perdonar pecados? Sabemos que Dios lo dispuso así, pero que usted nos lo cuente, nos lo explique un poco para que quede más claro para todos. Sí. Es más o menos la idea que le escuchamos los sacerdotes con frecuencia, ¿no? Yo no me confieso con un hombre, porque un hombre, ¿qué poder tiene para perdonarme a mí mis pecados? Yo me arreglo con Dios, ¿no? Ah, sí, sí, Es directamente, sin intermediarios. sin intermediario. Sí. Que tiene una intuición muy profunda y verdadera, y es que solo Dios puede perdonar los pecados. Claro. ¿No? Y para eso hay que remontarse un poco también a la idea de qué es un pecado, ¿no? En la Biblia, que acá me traje una edición que me encanta, que es la del Monseñor Juan Straubinger, Ah, es mi preferido. ¿verdad? Sí. Un sabio fantástico, que llegó alemán, que llegó a la Argentina un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y realizó este trabajo increíble de la traducción directa de los originales del Antiguo y del Nuevo Testamento, toda la Biblia, del hebreo, del griego, y con unos comentarios fantásticos. Bueno, Los matices que pone no tienen comparación. sí. Fantástico. Este ejemplar de la Biblia Sí, de sí. Straubinger es una joya. Bueno, pues abriendo la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 3, nos encontramos con ese pasaje que es famosísimo y que no lo vamos a comentar con detalle, que es la historia del comienzo del pecado en la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva deciden, por instigación del demonio que los tienta, en forma de una serpiente o de un bicho que hablaba en forma de serpiente, deciden desobedecer a Dios porque el demonio les inspira la idea de ser como dioses y la curiosidad de saber cómo es el mal. Conocerán el bien y el mal, le dicen. El hecho es que desobedecen a Dios y se acercan al lugar prohibido, que era un único árbol al que no había que acercarse, el árbol de la ciencia del bien y del mal, un nombre sugerente y misterioso, ¿no? En ese momento ocurre espiritualmente, dentro de Adán y Eva, algo que nosotros llamamos el pecado, y que acá en el capítulo 3 del libro del Génesis está descrito de un modo como literario. Cuando oyeron el rumor de Dios que se acercaba al jardín, al tiempo de la brisa de la tarde, que Dios se hacía de alguna manera presente a Adán y Eva en el paraíso, Adán y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios entre los árboles del jardín. Ahí es toda una reacción simbólica de lo que es el pecado. Se ocultan de Dios, no quieren que los vea, porque tienen miedo, vergüenza, remordimientos ante la mirada de Dios. Que por cierto nos pasa a veces a los sacerdotes cuando vamos por la calle. Hay gente que saluda: hola padre, me da una bendición, estoy buscando trabajo, por favor rece por mí, y damos bendiciones, rezamos, que hay que cumplir con lo que prometemos. Pero de vez en cuando hay personas que reaccionan. Le da bronca de verlo. De sí, solo sí. ver al sacerdote, se Tienen rabia, enferman, sí, ¿no? sí. Bueno, se tratan de ocultar todo lo que les recuerda a Dios, a veces, ¿no? Hace que se oculte. Bueno, estos se ocultaron de la vista de Dios entre los árboles. Y Dios habló a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y él contestó: oí que pasabas por el jardín y tuve miedo, por eso me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Porque el problema era que se sentía mal por estar desnudo. Había ya un desorden en lo que antes era una naturalidad de su modo desnudo de vivir. ¿Has comido del árbol del cual te prohibí comer? Le está como provocando una confesión. Y respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En vez de pedirle perdón, le echó la culpa al vecino. Entonces, acá entra todo esto que llamamos el pecado. Remordimiento, conciencia de haber hecho algo mal, ocultarse de la vista de Dios, y además se rompe el amor entre los que se debían querer, que eran Adán y Eva. Claro que sería absurdo
esperar que Adán le diga a la mujer, yo te perdono el pecado que has hecho, porque no es él el ofendido. O Eva decir, yo te perdono, que no tiene ningún sentido. El hombre no puede perdonar los pecados de otro pecador. Ambos tenían que haberle pedido perdón a Dios, que es lo que la Biblia dice, que al final hicieron penitencia y Dios los perdonó. Entonces, la intuición de fondo es verdad. Solo Dios perdona porque solo Él es el ofendido por el pecado. En cambio, cuando ofendemos a una persona, hay que pedir perdón a la persona. Muchos pecados implican al mismo tiempo ofensa a Dios y ofensa a la persona. Como cuando alguien roba a alguien, lo ofende robándole, tiene que devolverle, si no, no hay arrepentimiento. Pero también tiene que pedir perdón a Dios y confesar que ha sido ladrón, o que ha calumniado, o el pecado que sea. Bueno, entonces un día, cuenta esto el Evangelio de San Mateo, un día, de San Marcos, perdón, le llevaron a Jesús, que estaba empezando a predicar, a un paralítico. Y aquí, en este pasaje, sale el tema de que solo Dios es el que perdona. No es el cura, el sacerdote el que perdona. Eso lo vamos a tener que explicar. El sacerdote ha recibido un poder que Dios le da, que está también en la Sagrada Escritura muy claramente indicado. Pero primero, lo de fondo, solo Dios perdona. Le llevaron a este paralítico, que se ve que era un tetrapléjico, duro como un palo de escoba. Lo llevaban entre 4 amigos en una camilla, paralítico total. Y como no lo podían acercar a causa de la multitud de la gente, hicieron un agujero en el techo y lo descendieron. Sí. Jesús lo primero que vio fue la fe de los amigos, porque el paralítico parece que no solo andaba mal en el cuerpo, sino que también en el alma. No dice que vio la fe del paralítico, sino de los amigos. Al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados allá, que algunos eran escribas, pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así, blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Esta intuición de fondo es verdadera. Pensaban que Cristo era un solo hombre, con poderes comunes de hombre, no tiene por qué decir, hijo, además le dice, tus pecados te son perdonados. El paralítico podría haberle dicho, vine para ver si me dabas la salud del cuerpo y vuelvo a caminar. Los amigos también podían haberle dicho, lo trajimos porque está paralítico, ¿no? Pero es que Dios mira al hombre entero, a la mujer entera, también a niños y a ancianos. No hay nadie que esté lejos de la mirada de Dios, nos mira. Y le dijo tus pecados, o sea que el paralítico tenía un doble problema, estaba mal en el alma y estaba mal en el cuerpo. Y les dijo Jesús, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil para mí? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Y no sabían qué contestarle. Pero para Jesús era igual de fácil curar con la palabra a un paralítico tetrapléjico total que perdonar los pecados. Y para que vieran que tenía ese poder, les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos. De modo que todos quedaron admirados y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Es Dios que está en la tierra, que nunca se ha ido después. Sigue en la Eucaristía este Dios nuestro, que se fija en los dolores de nuestro cuerpo, pero siempre va primero al alma. Ahora, este poder maravilloso, en la Iglesia Católica decimos que ha sido concedida a hombres pecadores, el llevar el perdón de Dios a otros. Esto lo tenemos que explicar despacito con la Sagrada Escritura en la mano, ¿no? A nuestros oyentes, a todos. Va a tener que ser después de una pequeña pausita. Muy bien.
Bueno, estábamos hablando entonces de la cuestión del perdón de los pecados, que por qué el sacerdote puede hacerlo y con qué autoridad y cómo es la Claro, cosa. la autoridad es exclusiva de Dios. Pero, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, muy bien resumido de varios pasajes del Evangelio, solo Dios perdona los pecados. Porque Jesús, que es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y ejerce este poder divino diciendo, tus pecados están perdonados. Todas estas son citas del Nuevo Testamento. Más aún, y aquí viene el tema, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Es para muchas personas, lo escandaloso, lo que parece que no puede ser que a Jesucristo se le haya ocurrido traspasar este poder que es propio de Dios, y a qué hombres, a los, en ese momento, pecadores y cobardes apóstoles que le habían fallado, que se habían escapado el Viernes Santo y lo habían dejado solo a Cristo. Precisamente a esos apóstoles les da ese poder. Y lo tenemos muy claramente explicado, largamente, detalladamente, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, cuando nos cuenta que el domingo de resurrección, el día en que Cristo, que conoce el secreto de salir de la tumba, como decía este gran escritor inglés Chesterton, se presenta vivo a los apóstoles. Dice así San Juan, al atardecer, con las puertas del lugar donde se habían reunido cerradas por miedo a los judíos, dijo Jesús, la paz esté con vosotros. Que en castellano, ¿verdad? El saludo era el famosísimo Shalom, el deseo de la paz. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron, y Él les repitió, la paz esté con ustedes. Y aquí viene esta frase que hay que estudiarla y aceptarla como revelación divina. Como el Padre me envió, así los envío yo. O sea, el Padre lo envió a perdonar los pecados. Y les dice, así los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. O sea que hay una concesión de su propio poder, es como un traspaso de poder, los hace como otros Cristos. A Pedro, que había jurado que no lo conocía, que había renegado, no es que eran gente excepcional, religiosa, purísima, eran pecadores ellos mismos, y reciben este poder. Algunas veces hay teólogos que para explicar algo dicen que es algo así como un médico brillante, con mucha experiencia, muy capaz, pero que a lo mejor está enfermo con un cáncer terminal y viene un paciente a su consultorio, puede curarlo, porque tiene la ciencia y el conocimiento y el poder, ¿no? Lo importante es que tenga con qué. Pero claro, el ser humano de sí no puede tener la ciencia el poder de perdonar los pecados. Dios le da un poder que no es humano, no es humano. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Y aquí estamos, los que además vamos recibiendo este don esto lo explica muy bien San Pablo en sus epístolas, por la imposición de las manos. Los apóstoles iban transmitiendo este poder a sus sucesores, por el rito que se llama la imposición de las manos. San Pablo le recuerda a Timoteo, San Pablo lo ordenó sacerdote con el poder de consagrar el cuerpo de Cristo, ¿no? De celebrar la Eucaristía, y de perdonar los pecados a Timoteo. Y a Timoteo le decía, ¿no? Recuerda el poder que has recibido por la imposición de las manos.
Ese era el modo en que se ha ido transmitiendo en la Iglesia el sacerdocio, de un legítimo obispo a otro cristiano bautizado, a quien se lo hace sacerdote. Y también a Timoteo le dice que reviva el poder que ha recibido por la imposición de las manos, o sea, que imponga las manos a otros. Y así ha ido llegando hasta ahora el poder ese a los sucesores. Un concilio muy importante, todos los obispos, todos no, porque no todos pudieron asistir. En el siglo XVI, el concilio de Trento, que es una reunión de las más grandes que ha habido de obispos católicos de todo el mundo, en uno de sus documentos dicen, al referirse a este pasaje, a San Juan, capítulo 20, cuando Cristo les da el poder de perdonar los pecados a esos hombres, el Señor principalmente entonces instituyó el sacramento de la penitencia, cuando resucitado de entre los muertos, sopló sobre sus discípulos diciendo, reciban al Espíritu Santo. Por este hecho tan insigne y por tan claras palabras, el común sentir de todos los padres de la Iglesia desde los comienzos, entendió siempre que fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores, ¿no?, que reciben la imposición, la potestad de perdonar y retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos en pecado después del bautismo. O sea, que solo Dios perdona, pero ha concedido, tiene sus representantes en la tierra, que nos lleva a vivir con humildad. Yo soy sacerdote y yo me confieso. Cada uno vive, digamos, su vida espiritual como ve que Dios se la pide. Yo tengo la costumbre de hace tantos años ya de confesarme una vez por semana. Y muchos cristianos se confiesan cada semana o cada 15 días. Normalmente piden perdón de pecados que no son muy graves. Y si se confiesan con frecuencia, van teniendo cada vez como más amistad con Dios. De modo que sus confesiones son confesiones hermosas, de pecados veniales, pero también van tratando como de pedir a Dios la gracia de nunca cometer pecados graves, ¿no? Pero todos nos tenemos que confesar, ¿no? Soberbia, ira, envidia, lujuria, pereza, gula. Tal vez la pereza, yo conocí un santísimo sacerdote, San José María Escrivá, que él pensaba que el peor de los pecados es la pereza, que lleva prácticamente a todos los demás pecados. La Escritura dice que por la envidia del demonio entró el pecado en el mundo, o sea que es otro de esos pecados que es enormemente destructivo, ¿verdad? Y la soberbia, ¿no? Yo no necesito de nadie, estoy por encima de todo. La ceguera del alma. Hay que confesarse. Bueno, ¿con quién se confiesa un sacerdote? Con otro sacerdote, que normalmente son sacerdotes que nos conocemos, y sabemos que todos somos pecadores que necesitamos confesar. El Papa se confiesa regularmente, tiene su confesor. Todos los obispos de la Iglesia, que tratan de ser buenos cristianos, se confiesan, piden perdón de sus pecados. El trabajo más grande que tenemos los sacerdotes normalmente es el del confesonario. Hace 2 días estuve 10 horas confesando. Qué bárbaro. Un día miércoles. De un confesonario, de esos, digamos, que están hechos de ese modo respetuoso, con rejilla, para que los penitentes que no quieren ser reconocidos, uno no tiene por qué saber su identidad, se confiesan con Dios, se están confesando con Dios. Pero como Dios nos ha dado el poder de decir en el nombre de Dios, ¿no?, yo te perdono tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, escuchamos la confesión, preguntamos, ayudamos a hacer una buena confesión, damos consejos, pero sin saber muchas veces, si no se quieren identificar, no sabemos quiénes han sido. Entonces yo confieso en confesonario así, con rejilla. Si alguna persona se quiere confesar cara a cara, puede confesarse, ¿no? Normalmente los sacerdotes tenemos ese consejo de siglos, de que a las mujeres, sobre todo si son jóvenes, lindas, conversadoras, sociables, las confesemos en la rejilla. Porque si no todo se convierte en una especie de amistad humana que puede terminar fácilmente en olvidarse que se están confesando y están pidiendo perdón a Dios. Es mejor no sentir la mirada humana, sino sentir la mirada de Dios en el momento de la confesión. Lo que sí, para que las confesiones sean buenas y que llegue el perdón, hay que hacer lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice, que son los actos del penitente, bien hechos. Porque no es un acto mágico.
algo así como que reciben una bendición y uno sin hacer ningún esfuerzo de su parte queda limpio. No, no, los esfuerzos que hay que hacer es hacer examen de conciencia y rezar un pésame, hacer el dolor de corazón, pedirle perdón a Dios, ¿no? Señor, he pecado, como hacía ese publicano en el templo de Jerusalén, ten compasión de mí, porque soy un pecador. O lo que dice el Salmo 51, ¿no? Límpiame, Señor, y quedaré más blanco que la nieve. Hay que hacer actos de dolor y confesión, sincera, valiente. Y normalmente nos dan una penitencia, porque hay que, de alguna manera, demostrar que estamos arrepentidos, ¿no? Limosna, ayuno, oración. Y Dios perdona, pero perdona a través de hombres. Él es el que perdona, pero a través de hombres. Esa es la doctrina católica, y que ha llevado a tantos a ser santos. Bueno, espero que a nuestros oyentes no les suene como novedoso, es simplemente recordar cosas sabidas. Bueno, le agradezco mucho, Padre, en nombre de nuestros oyentes que nos acompañan, y será hasta un próximo encuentro. Hasta la próxima vez.